Hoy nos visita Martín Igartúa, secretario general adjunto de la Bancaria La Plata. Nos viene a hablar sobre los créditos UBA y la situación de los bancos públicos. Estamos junto con Martín, gracias por estar acá en el programa. Bueno, la idea era presentar el tema que quizás muchos no conocen al detalle, los famosos créditos UBA, que vinieron de alguna manera a competir con los créditos tradicionales, ¿no? Ahora, yo soy un cliente que quiere sacar un crédito. ¿Vos qué me recomendarías? ¿Qué es el crédito UBA? Para empezar, ¿no? Bien. Sí, en realidad esa pregunta, todos los que nos manejamos en el ámbito de entidades financieras y por una cuestión u otra estamos constantemente relacionándonos con los trabajadores y demás, fue una constante esa pregunta de ¿conviene o no sacar un crédito UBA? La realidad, y digamos, haciendo un análisis de lo que significa un crédito UBA, a diferencia de lo tradicional, para entenderlo fácilmente, la suma de dinero que te va a prestar un banco se transforma en unidades de valores adquisitivos y automáticamente uno empieza a deber a la institución una cantidad de unidades que van a tener una evaluación, depende de, en este caso, la inflación. A eso se le va a sumar una tasa de interés que va junto con una parte de la cuota del capital más la tasa de interés, va a deducir en la cuota que va a tener que afrontar el tomador de este préstamo. La realidad que a la pregunta que todos, la gran mayoría de los que trabajamos en entidades financieras, y en este caso a mí que me toca también formar parte del gremio de bancarios, siempre mi respuesta fue no, digamos. Ya sea amigos, familiares, compañeros de trabajo que tuvieron la posibilidad o que han tenido, o se les ha presentado la posibilidad de tomar un préstamo y me han consultado, claramente he dicho que no. O sea que vos recomendás sacar un préstamo si hay que sacarlo de la manera tradicional, digamos. Que se conoce hasta antes del UBA, digamos. En realidad sí, sí. Y te explico por qué. Hay cuestiones que quizás un préstamo UBA, cuando uno lo ve a simple vista, te cause cierta tentación y de alguna manera uno pueda quizás lograr aquel sueño que es ser dueño de una propiedad, ¿sí? Pero bueno, a mi entender, ese logro trae aparejado un riesgo enorme. Por eso, la respuesta mía ante un crédito UBA es no, digamos. Este nuevo tipo de créditos, bueno, fue promocionado por el gobierno nacional y provincial, ¿no? Y no hay que ser tan ingenuos y observar el momento en donde se aprueba esto, que fue 2 meses antes, si mal no recuerdo, de las elecciones de octubre del año pasado. Hay un interés político en fomentarlos y en que la gente... una cuestión de dar dinero antes de las elecciones no es nada ilógico, ¿no? ¿Fue así realmente, digamos? En realidad los préstamos, la línea de préstamos es lanzada por el BCRA, las instituciones, vale decirlo, las instituciones financieras ganan dinero prestando dinero, con lo cual toman la línea que baja el BCRA y salen a competir al mercado y a ofrecer el mercado. Esto es en el 2016 y ahí empieza a aparecer esta nueva modalidad de préstamos que son UBA. Digo, pero el momento en donde se empiezan a ejecutar, digamos, es justamente antes de las elecciones. Y ¿no? sí, se puede entender que sí. En ese momento, justo en las primeras elecciones, claramente fue el boom de los préstamos hipotecarios, claramente, sí. Y de alguna manera, volviendo a la pregunta anterior, ¿por qué la respuesta mía ante una pregunta de un familiar o cualquier persona, ciudadano, trabajador, si toma un préstamo UBA, la respuesta mía es no? Porque hay variables que uno no puede controlar y quizás ante la tentación de poder adquirir una propiedad, uno deja de ver algunas cuestiones que en este contexto son muy importantes y que creo yo que tenemos que tener en cuenta. Como por ejemplo la estabilidad económica del país, los niveles de inflación, 2 dígitos, y el salario. ¿Sí? Entonces, a partir de ese análisis es que uno cree que no es conveniente en esta etapa tomar un crédito UBA. No lo fue en el 2016, no lo fue en el 2017 y yo creo que no lo es en el 2018. Y en lo sucesivo tampoco. ¿Por qué? Porque hasta que no se logre, de alguna manera, controlar ciertas variables, domar la inflación y tener una realidad en cuanto a los salarios y que a uno le permita, a un trabajador clase media, le permita proyectar su vida
en base a lo que va a percibir y a la responsabilidad que va a tener que tomar cuando asume un préstamo de estas características, claro, yo creo que termina siendo un gran riesgo y que lamentablemente la persona que lo toma le prestan un dinero, se transforman en unidades, esas unidades se actualizan mensualmente, un detalle que no lo podemos dejar escapar. Claro. ¿Por qué? Porque a mí me prestas plata, me la actualizás mensualmente, pero mi salario me lo pautás en 6 meses o en un año. Claro, no hay una tasa fija para pagar todos los meses la misma cantidad de dinero. La Eso tasa está atado es a la fija. inflación, digamos. La tasa es fija. La tasa es fija. Lo que se actualiza es el capital. Por ende, se actualiza la cuota. Claro. El problema de esto es que yo tomo un préstamo y no sé cuánto va a ser lo que voy a terminar de pagar. Claro. Y mientras la inflación siga siendo de 2 dígitos, la deuda que yo asumí de capital va a ser cada vez más grande. Y si lo ponemos en números, por ejemplo, uno saca un préstamo por $1.000.000 a pagar en 10 años. O sea... Bien. Si uno saca $1.000.000 a pagar en 10 años, ¿sí? Hoy, si lo sacó en el 2016, hoy le está debiendo al banco $1,5 millones. Exacto, ahí está. ¿Sí? Y el que sacó el préstamo tradicional, porque bien nos dicen a nosotros y a cualquiera, porque todos tenemos amigos y familiares que han tomado este préstamo, que yo lo tomé porque la cuota era baja y el salario mío me lo permitía. Sí, tienen razón, claro, era una tentación. Yo podía acceder a un préstamo porque la cuota era baja y el salario me lo accedía. Ahora, y el préstamo tradicional que existe, quizás me requería tener más ingresos y la cuota era más alta. Por ende, seleccionaba o tomaba la opción del crédito UVA. Ahora bien, hoy, si uno se pone a analizar, el que tomó el crédito tradicional está pagando lo mismo que el que está pagando el que tomó el crédito UVA. ¿Por qué? Porque los niveles de inflación no se pudieron controlar como se esperaban. Sí, los sueldos quedan estancados. Y por eso hoy una persona que tomó un préstamo por $1 millón, con índices de inflación de los que tuvimos en el 2016-2017, está debiendo $1,5 millones. Claro. Y el que tomó un préstamo tradicional, hoy, por sistema francés, está debiendo $980.000. ¿Sí? Entonces, por eso yo creo, y hay que hacer, digamos, acá un paréntesis, y creo que tiene que ver con que la sociedad se debe una educación financiera para con aquellos ciudadanos que quizás están ante una necesidad, ¿sí? Y que ante esa necesidad ven una tentación y la toman sin analizar todas estas variables que lamentablemente son reales. Tendría que ser también potestad del Estado mismo, ¿no? Ya que promociona una línea de crédito nueva, la que sea la encargada de explicar bien realmente las consecuencias de ese crédito, ¿no? Seguramente. No hay mucha información y se juega un poco con eso, ¿no? Seguramente, y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que como tenemos programas que te aconsejan cómo invertir, ¿sí? Yo creo que tendríamos que dedicar programas que aconsejen a cómo utilizar herramientas financieras, porque también hay que decirlo, una persona que no tiene un respaldo atrás, que no tiene una herencia, que no tiene bienes, claramente tiene que utilizar herramientas financieras para poder, de alguna manera, cumplir sueños, ¿no? Ahora, ese sueño, ¿sí? Tiene que ser realizable y también tiene que tener un horizonte visible. Entonces, vuelvo a lo que te dije anteriormente, cuando vos tenés un país que todavía no te garantiza una estabilidad económica, que todavía no puede controlar una inflación y la tenemos en 2 dígitos, y que por otro lado tenés los salarios que no sabés si van a acompañar la inflación, porque también te tengo que decir, si a mí el salario me va a acompañar la inflación, y bueno, yo dedico el 30% de mi salario a pagar el préstamo y lo pagaré. Después charlamos si lo voy a tener que pagar toda la vida, porque también esa es la otra cosa. Yo estoy tomando un préstamo que se me va actualizando mes a mes, año a año, y el préstamo cada vez es más grande y la única opción que tengo es extender el plazo, con lo cual voy a estar 20, 30, 40, 50, 60, no sé cuántos años pagando el préstamo. Y tengo la fuerza de trabajo nada más para respaldar esa inversión. Sí, ¿no? Fuerza de trabajo, que si uno analiza la realidad, ¿quién me garantiza que yo voy a seguir trabajando en lo que estoy alcanzando hoy? Exacto. ¿Sí? Y esta situación pasa para todos los créditos UVA, ya sea para autos, personales, para casas, Procrear también. Yo considero que sí, con una salvación. No es lo mismo sacar un préstamo para comprarte una moto, ¿sí? Que quizás en 2 años veas que tu moto vale menos, pero igual la disfrutaste, hiciste un viaje, lo que fuere, que sacar un préstamo de $2 millones, que cuando vos vas a ver lo que debes, estás debiendo 3, y en 2 años, si esto no se puede controlar, estás debiendo 4. ¿Qué te quiero decir con esto?
que en esta situación, en este contexto, un crédito UVA es peligroso, porque el riesgo lo asume en su totalidad el tomador. Bien. Y te hago esta salvación también. Mirá qué sencillo es dar un préstamo y yo para cobrarte la cuota espero a que pase un periodo, me fijo cómo estuvo la inflación y te digo cuánto me tenés que pagar. Claro, ¿sí? así El tradicional, todos. yo pacto con vos directamente, mira, me vas a pagar esto, ¿sí? Por este tiempo. Claro. Acá vos me decís, me vas a pagar por este tiempo, después te digo cuánto. Es decir, perfecto. con el diario del lunes, ¿sí? Yo te presto plata. Voy a ganar siempre y el riesgo lo vas a asumir todo, absolutamente en su totalidad vos. Con lo cual, la respuesta es no por esto que te digo. Claro. En este escenario, yo creo que es muy arriesgado tomar un préstamo de esas condiciones. Ahora bien, hay un montón de gente que lo tomó. Fue la vedette de las instituciones. Tenemos un montón de conocidos, parientes y amigos que han tomado este préstamo. Sí. Bien, todos esperamos que la economía se encamine. Claro, todos queremos que se controle. Claro. Pero por sobre todas las cosas, todos queremos que nuestro patrón nos reconozca esta evolución y nos pague acorde a la evolución de los precios. Clarísimo, que estamos viendo claramente que de alguna manera eso no se respeta. Y si yo arreglo un salario con mi empleador y la inflación me lo supera, claramente yo me voy a tener que hacer cargo de esa diferencia y esa diferencia también me va a repercutir en el préstamo que tomé y por ende voy a perder poder adquisitivo, poder de pago y la cadena que Muy clara y pedagógica la explicación, Martín. Por último, algo bien cortito. Sabemos que están en plena negociación paritaria los trabajadores bancarios. En estos momentos, bueno, ¿qué se puede para decir, más que lo único que puedo acotar es que se está negociando, digamos, se pasó a cuarto intermedio. En este momento están en una negociación, es una negociación dura, pero bueno, es una negociación. Así que no puedo ser imprudente, tengo que ser cauto, esperar que nuestros paritarios y nuestro secretario general siga con esta negociación y esperamos tener buenas respuestas para los compañeros, para los trabajadores, que paradójicamente los trabajadores bancarios tienen que vender este producto, ¿sí? Pero hay veces que no se ve reflejado en lo que el patrón ofrece. Bien. Martín, muchísimas gracias, muy pedagógico, muy entendible la explicación y bueno, un tema que lo vamos a seguir tocando, el tema de los créditos y por supuesto el conflicto con los bancarios, ¿no? A ver que se resuelva de una vez. Bien, muchas gracias por la invitación y bueno, de alguna manera dejar un mensaje que es esta educación financiera, poder transmitirle a los ciudadanos qué crédito es bueno, qué crédito es malo, ¿sí? Y que no le vendan el solo acto solemne de que sos dueño. Bueno, gracias Martín. Vamos a seguir hablando seguramente sobre este tema. Te invitamos la próxima, vamos a coordinar ahí otra entrevista más. Gracias Martín. Entonces, con toda la cuestión económica, ¿qué pasa con los bancos? Y cambiamos ahora radicalmente de tema. Casi todo verdad, el noticiero de TV Universidad. El programa que aborda las noticias de la región. Casi todo verdad, en el noticiero de La Plata, Berisso y Ensenada. Todo lo que pasa en tu barrio, en la provincia y el país. Afrontar un momento difícil de los argentinos. Casi todo verdad, una forma diferente de ver la realidad. Casi todo verdad, lunes, miércoles y viernes a partir de las 14 horas. En vivo por TV Universidad. Aparición con vida de Joana y de tantas Joanas más.